El secreto que explotará redes, el pacto oculto, la verdad detrás de la jugada maestra de Florentino Pérez que nadie se animó a contar y la declaración que ha hecho temblar los cimientos del vestuario del Real Madrid, todo se ha revelado en un solo día, en un torbellino de emociones que ha paralizado el mundo del fútbol. Si pensabas que ya lo habías visto todo, que el mercado de pases estaba calmo, que las aguas se habían tranquilizado después de las tormentas, prepárate para que la silla te dé una patada y te haga caer de espaldas, porque lo que ha sucedido en la capital española es la confirmación definitiva de que Florentino Pérez es el ajedrecista más audaz del mundo y de que su plan, el Plan Galáctico 3.0, ya está en marcha, con la llegada de un depredador y una declaración que ha encendido un polvorín. El bombazo es tan fuerte, tan brutal, que ha hecho temblar los cimientos del deporte rey y ha generado un debate apasionado que no dejará a nadie indiferente. Sí, leíste bien. Si creías que la historia de amor entre el Real Madrid y sus jóvenes talentos era eterna, si te aferrabas a la idea de que el proyecto deportivo era inamovible, prepárate para la realidad cruda y sin filtro, para la noticia que lo cambia todo, para la verdad que duele pero que te mantiene enganchado a la pantalla, sin poder pestañear, masticando cada palabra como si fuera el último bocado de un asado, con la brasa al punto justo y el chimichurri listo. Bienvenidos a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad incuestionable con la emoción que buscas, esa adrenalina que te mantiene pegado a la pantalla. Aquí no hay medias tintas, no hay versiones edulcoradas, no hay cuentos de hadas para dormir la siesta, solo hechos verificados hasta la médula, datos que te van a volar la cabeza y un análisis tan picante, tan profundo, tan revelador que te hará exclamar: no lo puedo creer, esto es una locura, una movida de ajedrez que solo un genio como Florentino podría planear, un verdadero jaque mate al sistema, una obra maestra de la ingeniería deportiva, una jugada que cambiará el juego para siempre. Porque lo que ha sucedido es un drama épico, una historia de ambición y sacrificio que tiene a Moisés Caicedo como protagonista de un fichaje que paralizó Europa y de una declaración que ha dejado al Real Madrid en vilo, con un vestuario que se ha convertido en un campo de batalla. Y te lo voy a contar todo, con lujo de detalles, sin guardarme nada, para que entiendas la magnitud de lo que estamos presenciando, la verdadera redefinición del fútbol. La llegada de Moisés Caicedo al Real Madrid no fue un simple traspaso, fue una operación quirúrgica de Florentino Pérez que superó a los gigantes de la Premier League. Los informes que recibimos de fuentes internas, que son tan confiables como el sol que sale cada mañana, nos confirman que la directiva del Chelsea y del Liverpool se sintieron humilladas, traicionadas, al enterarse de la movida. Muchos aseguran que la cúpula del Chelsea se reunió de emergencia, que no podían creer la noticia, que se sentían traicionados por Caicedo y su agente, y que la situación en el vestuario era de caos, de incertidumbre, de un futuro que se había vuelto gris de la noche a la mañana, con la sombra de la derrota planeando sobre sus cabezas. La frustración era palpable, la rabia incontenible, la sensación de haber perdido una batalla clave en la guerra por la hegemonía europea. El Real Madrid, con una oferta que superó lo impensable, se llevó a uno de los mediocampistas más codiciados del planeta, el pibe ecuatoriano que tiene todo para ser el próximo gran ídolo del fútbol mundial. Y te lo digo yo, que he visto a los más grandes, que la llegada de Caicedo fue el inicio de una nueva era, una era de ambición desmedida, de goles, de títulos, de gloria eterna. Si te sorprende tanto como nosotros, si sentís que la piel de gallina te recorre el cuerpo con esta revelación, si te parece que es una locura, dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás de los rumores, el caos que se está gestando la élite del fútbol mundial. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. Y contanos en los comentarios, ¿crees que la llegada de Caicedo era necesaria para el Real Madrid? ¿Florentino actuó como un genio o como un traidor? Queremos leer tu análisis más profundo y tus predicciones más audaces, tu visión de futuro para el mediocampo blanco. Pero lo más fuerte llegó cuando. Y aquí es donde todo cambió, donde la euforia por el fichaje se mezcló con el pánico y la incertidumbre. Mientras los hinchas celebraban la llegada de Caicedo, mientras las redes sociales se inundaban de memes y de festejos, una declaración del pibe ecuatoriano hizo temblar al Real Madrid de una forma que nadie se esperaba. En su primera entrevista como jugador blanco, Moisés Caicedo, con una seguridad que asombra, soltó la bomba que nadie vio venir. Muchos aseguran que la declaración de Caicedo fue un puñetazo a la mesa, un grito de guerra, una muestra de ambición que ha dejado al Real Madrid en una encrucijada, sin saber si esto es la bendición más grande o el problema más grande de su historia. El pibe ecuatoriano, con un tono firme y sin titubear, dijo sin rodeos que no vengo a ser uno más, vengo a ser titular, vengo a pelear un lugar y a demostrar que puedo ser el líder de este mediocampo. La declaración, que ha sido confirmada por fuentes muy cercanas al entorno del jugador, cayó como un baldazo de agua helada de verdad, sobre la afición y lo que es aún más grave, sobre el vestuario. El mensaje era claro: Caicedo no viene a ser un suplente, no viene a rotar,
no viene a esperar su oportunidad. Caicedo viene a robarse el protagonismo, a ser el nuevo líder, el nuevo comandante de un mediocampo que ya tiene a jugadores de la talla de Camavinga, Tchouaméni y Valverde. Espera a conocer el detalle que lo cambia todo, que le da sentido a la llegada de Caicedo, que te explica por qué Florentino Pérez, ese hombre de hierro que no se casa con nadie, que no tiene amigos en los negocios, que solo piensa en el Real Madrid, decidió darle la espalda a un jugador que había sido clave en momentos decisivos. Un hombre que había marcado goles que valían títulos, un talento puro que prometía ser una leyenda. La respuesta no está en el rendimiento deportivo del ecuatoriano, que es incuestionable. La respuesta está en el Plan Galáctico 3.0 de Florentino, en una estrategia milimétrica que buscaba un objetivo: obtener el capital necesario para fichar a Haaland y a otras piezas clave que aún no salieron a la luz. La venta de Vinicius Jr. a la Liga Saudí por una cifra estratosférica, de más de 200 millones de euros, no fue un error, no fue un capricho del presidente, no fue una traición a los ídolos. Fue la pieza clave que le permitió al Real Madrid bancarse el fichaje de Erling Haaland y de otros jugadores que aún no salieron a la luz. Florentino no solo se deshizo de un jugador que, según sus fuentes, ya no encajaban en el nuevo proyecto, sino que también obtuvo la inyección económica que necesitaba para armar un equipo a prueba de balas, un equipo de ensueño, un equipo que tiene todo para dominar el fútbol por la próxima década. Muchos aseguran que Florentino se sacó la máscara, que demostró su verdadera cara, la de un genio que sacrifica piezas valiosas para ganar la guerra, la de un estratega que piensa en el club y te sorprende tanto como encima de todo. Si sentís que la piel de gallina te recorre el cuerpo con esta revelación, si te parece que es una locura, dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás de los rumores, el caos que se está gestando la élite del fútbol mundial. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. Y contanos en los comentarios, ¿crees que la declaración de Caicedo fue necesaria para el Real Madrid? ¿Florentino actuó como un genio o como un traidor? Queremos leer tu análisis más profundo y tus predicciones más audaces, tu visión de futuro para el ataque blanco. El impacto de la declaración, un polvorín en el vestuario y la encrucijada de Ancelotti. Y aquí es donde el drama se pone aún más denso, donde las lealtades se ponen a prueba, donde los sueños se quiebran y donde las decisiones personales pueden cambiar el rumbo de la historia de un club y de la carrera de un jugador. Porque la llegada de Moisés Caicedo al Real Madrid no fue un simple traspaso por una cifra millonaria. No, señor. Detrás de esa operación hay un trasfondo oscuro, un rumor que se ha confirmado en los pasillos más íntimos del fútbol, un secreto a voces que involucra a un grande de España, al que siempre está al acecho, esperando el momento justo para asestar un golpe mortal, el Real Madrid. Espera a conocer el detalle que lo cambia todo, que le da sentido a la llegada de Caicedo, que te explica por qué Florentino Pérez, ese hombre de hierro que no se casa con nadie, que no tiene amigos en los negocios, que solo piensa en el Real Madrid, decidió darle a un jugador que ha sido clave en momentos decisivos, un hombre que ha marcado goles que valían títulos, un talento puro que prometía ser una leyenda. Se habla de un coqueteo secreto entre Caicedo y el Real Madrid, de reuniones clandestinas entre su agente y la directiva de los merengues, de propuestas tentadoras que buscaban seducir al ecuatoriano con un rol protagónico, con la promesa de ser la estrella principal de un proyecto en reconstrucción, el nuevo Mesías, el nuevo líder, el hombre que llevaría al Real Madrid de nuevo a la cima, a la gloria. Muchos aseguran que Caicedo se dejó seducir por el canto de sirena del Real Madrid, que su representante jugó a dos puntas, que hubo llamadas secretas, mensajes ocultos, y que eso fue lo que detonó la furia de Pep Guardiola, la que hizo que el presidente le bajara el pulgar y lo declarara transferible de inmediato, sin pensarlo dos veces, sin darle una segunda oportunidad. La información, que ha sido confirmada por fuentes muy cercanas al entorno del jugador y de ambos clubes, revela que el Real Madrid, en su desesperación por encontrar un nuevo líder para su ataque y por asestar un golpe al Manchester City, intentó fichar a Caicedo en varias ocasiones, con una insistencia que rozaba la obsesión. Se habla de llamadas telefónicas constantes, de reuniones en hoteles de lujo en ciudades neutrales, de propuestas económicas que superaban lo que el Manchester City le ofrecía en ese momento, un verdadero bombardeo de billetes y promesas. Caicedo, aunque públicamente siempre mostró su amor por el Manchester City, en privado habría expresado su frustración por no tener el estatus de titular indiscutido en la misma posición, por vivir a la sombra de otros talentos, y por la inminente llegada de otras estrellas que reducirían aún más sus minutos y su protagonismo. Muchos aseguran que Caicedo sentía que era su momento de ser la figura principal, no un complemento, no un revulsivo, sino el protagonista absoluto, el líder que el Real Madrid le ofrecía para dar el salto de calidad definitivo, para escribir su propia historia, lejos de las sombras de otros. Pero la jugada no salió como el Manchester City esperaba. Florentino Pérez, con su red de espías que parece sacada de una película de Hollywood, y su capacidad para anticipar cualquier movimiento, se enteró del coqueteo de Caicedo con el grande de España.
Y la reacción del presidente fue fulminante, implacable, digna de un hombre que no perdona las traiciones, que no tolera la deslealtad, que pone al club por encima de cualquier interés personal. No hubo segundas oportunidades, no hubo negociaciones para retenerlo, no hubo ruegos para que se quedara. La decisión fue clara, Caicedo era transferible, y su destino estaba sellado. Y fue así como el Real Madrid, con una oferta de más de 200 millones de euros, aprovechó la situación y se llevó al talentoso noruego, un movimiento que, aunque doloroso para el City, fue parte del plan de Florentino para sanear las arcas y tener el capital necesario para sus grandes fichajes, para armar el Real Madrid del futuro, sin ataduras, sin compromisos con nadie que no sea el escudo. Si te parece que esta revelación es una locura, si sentís que el corazón te va a explotar con esta noticia, si te parece que es una movida de otro planeta, dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás de los rumores, el caos que se está gestando en la élite del fútbol mundial. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. Y contanos en los comentarios, ¿crees que Caicedo traicionó al Manchester City? ¿Florentino hizo bien en venderlo por esa cifra récord? ¿Qué opinás del coqueteo con el Real Madrid? ¿Crees que el Manchester City es demasiado exigente con sus jugadores? Queremos leer tus predicciones más audaces y tu visión más apasionada. Haaland, el bombazo noruego que llega para blindar el ataque y el plan galáctico 3.0 al descubierto. Y en medio de este huracán de salidas y traiciones, Florentino Pérez, con su visión de genio, movió la siguiente pieza en su tablero de ajedrez, una pieza clave para armar el Real Madrid del futuro, un equipo que tiene todo para dominar Europa por la próxima década, un verdadero coloso a prueba de balas. El Real Madrid ficha a Erling Haaland. Sí, el delantero noruego, el crack del Manchester City, el que parecía el reemplazo natural de Agüero, el que tenía el futuro del club inglés en sus manos, se va al Real Madrid por una cifra cercana a los 200 millones de euros, una inversión colosal, pero necesaria para solucionar los problemas en el ataque del equipo, para encontrar el reemplazo de un delantero clave y para blindar la saga. La llegada de Haaland es una respuesta directa a la necesidad del equipo de tener un delantero con más potencia, con más despliegue físico, con más capacidad de desequilibrio. La salida de Vinicius y Rodrygo, aunque dolorosa para el madridismo, fue parte del plan de Florentino para sanear las arcas y tener el capital necesario para sus grandes fichajes, para armar el Real Madrid del futuro, sin ataduras, sin compromisos con nadie que no sea el escudo. Haaland llega para ser el nuevo líder del ataque, el nuevo ídolo de la afición, el hombre que marcará la diferencia en cada partido. Muchos aseguran que Haaland es el atacante del futuro, el que tiene todo para ser el mejor del mundo, y que Florentino ha hecho un fichaje de genio, de esos que cambian campeonatos, de esos que te dan la Champions. Y te lo digo yo, que he visto a los más grandes, que Haaland tiene todo para ser el próximo gran ídolo del Santiago Bernabéu, el hombre que hará soñar a los hinchas con la 15ª, con la 16ª, con la eterna gloria. Agárrense de donde puedan, porque la primera parte de esta novela de locos fue solo el prólogo. Si pensabas que ya lo sabías todo, que el pelotazo del Real Madrid era la noticia definitiva, agárrate, porque lo que viene ahora es aún más grande, aún más explosivo, tan potente que te va a dejar sin aliento y con la boca abierta, como si te hubieran contado el secreto mejor guardado del universo, el verdadero plan detrás de la cortina de humo que Florentino Pérez ha tejido con maestría inigualable. Esto no es solo la segunda parte, esto es el verdadero corazón del huracán, el núcleo de la tormenta perfecta que acaba de azotar el fútbol mundial, y que dejará un paisaje irreconocible, con nuevos gigantes, nuevos ídolos y un Real Madrid que se ha reinventado de una forma tan audaz, tan arriesgada, que nos tiene a todos con el alma en un hilo, sin saber si esto es la obra de un genio inigualable o el error más grande de su historia, el que lo puede condenar a la gloria eterna o al fracaso más estrepitoso. Bienvenidos a tu canal de confianza, el único lugar donde la verdad es la única moneda de cambio, donde el análisis es tan profundo y tan picante que te vuela la cabeza, y donde te contamos la historia completa, sin censura, sin medias tintas, sin cuentos para niños, sin humo, solo la posta, la realidad cruda y sin filtros. Porque lo que está pasando en los despachos de Valdebebas, en los pasillos de ese club que es una leyenda viva, que es historia pura del fútbol, es la historia de una ambición desmedida que no conoce límites, de un choque de trenes entre el viejo poder de Europa y el nuevo poder de Oriente, y de una jugada maestra de Florentino Pérez que lo consagra como un verdadero visionario, un estratega sin igual, el arquitecto de un imperio que se reinventa para seguir dominando. La confirmación del fichaje de Erling Haaland por el Real Madrid, sellada con su propia firma que recorrió el mundo, no fue el final del drama, sino el inicio de una nueva era, un verdadero pelotazo que ha puesto de rodillas a todo el fútbol mundial, que ha hecho temblar a los gigantes de Europa, que ha generado una ola de pánico en los despachos más importantes del continente. La noticia cayó como un baldazo de agua helada en las cúpulas directivas del Manchester City, del PSG y del FC Barcelona,
Los tres gigantes que lucharon hasta el último aliento por quedarse con el talento noruego, los tres clubes que se vieron superados por la audacia de Florentino Pérez, por su capacidad de negociación, por su poder de convencimiento y por su visión de futuro, una visión que va más allá de lo que cualquiera puede imaginar. Pero eso, amigo, es solo la punta del iceberg. Y aquí es donde todo cambió. La reacción de los viejos poderes fue de pánico, de histeria colectiva, de una sensación de derrota que se sintió en cada rincón de sus respectivos estadios, en cada pasillo, en cada vestuario. Muchos aseguran que la cúpula del City se reunió de emergencia, que no podían creer la noticia, que se sentían traicionados por Haaland y su agente, y que la situación en el vestuario era de caos, de incertidumbre, de un futuro que se había vuelto gris de la noche a la mañana, con la sombra de la derrota planeando sobre sus cabezas. La frustración era palpable, la rabia incontenible, la sensación de haber perdido una batalla clave en la guerra por la hegemonía europea. Pero lo más fuerte no fue la reacción de los rivales, sino la movida maestra de Florentino, el plan que se activó en el momento exacto, la jugada de ajedrez que le dio al Real Madrid una ventaja inmensa sobre todos los demás, una ventaja que los coloca en una posición de privilegio, de poder absoluto. La venta de Vinicius Jr. a un club de la Liga Saudí por más de 200 millones de euros, y la de Rodrigo a un club de la Premier League por más de 100 millones de euros, no fueron un error, no fueron un capricho del presidente, no fueron una traición a los ídolos. Fueron la pieza clave que le permitió al Real Madrid bancarse el fichaje de Erling Haaland y de otros jugadores que aún no salieron a la luz. Florentino no solo se deshizo de dos jugadores que, según sus fuentes, ya no encajaban en el nuevo proyecto, sino que también obtuvo la inyección económica que necesitaba para armar un equipo a prueba de balas, un equipo de ensueño, un equipo que tiene todo para dominar el fútbol por la próxima década. Muchos aseguran que Florentino se sacó la máscara, que demostró su verdadera cara, la de un genio que sacrifica piezas valiosas para ganar la guerra, la de un estratega que piensa en el club y en su futuro por encima de todo. Si te sorprende tanto como nosotros, si sentís que la piel de gallina te recorre el cuerpo con esta revelación, si te parece que es una locura, dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás de los rumores, el caos que se está gestando la élite del fútbol mundial. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. Y contanos en los comentarios, ¿crees que la salida de Vinicius y Rodrigo fue necesaria para la llegada de Haaland? ¿Florentino actuó como un genio o como un traidor? Queremos leer tu análisis más profundo y tus predicciones más audaces, tu visión de futuro para el ataque blanco. La traición del Manchester City, el coqueteo secreto de Haaland con el Real Madrid, la furia de Pep Guardiola y el destino sellado. Y aquí es donde el drama se pone aún más denso, donde las lealtades se ponen a prueba, donde los sueños se quiebran y donde las decisiones personales pueden cambiar el rumbo de la historia de un club y de la carrera de un jugador. Porque la salida de Erling Haaland del Manchester City no fue un simple traspaso por una cifra millonaria. No, señor. Detrás de esa operación hay un trasfondo oscuro, un rumor que se ha confirmado en los pasillos más íntimos del fútbol, un secreto a voces que involucra a un grande de España, al que siempre está al acecho, esperando el momento justo para asestar un golpe mortal, el Real Madrid. Espera a conocer el detalle que lo cambia todo, que le da sentido a la salida de Haaland, que te explica por qué Pep Guardiola, ese hombre de hierro que no se casa con nadie, que no tiene amigos en los negocios, que solo piensa en el Manchester City, decidió darle la espalda a un jugador que había sido clave en momentos decisivos, un hombre que había marcado goles que valían títulos, un talento puro que prometía ser una leyenda. Se habla de un coqueteo secreto entre Haaland y el Real Madrid, de reuniones clandestinas entre su agente y la directiva de los merengues, de propuestas tentadoras que buscaban seducir al noruego con un rol protagónico, con la promesa de ser la estrella principal de un proyecto en reconstrucción, el nuevo Mesías, el nuevo líder, el hombre que llevaría al Real Madrid de nuevo a la cima, a la gloria. Muchos aseguran que a Haaland se dejó seducir por el canto de sirena del Real Madrid, que su representante jugó a dos puntas, que hubo llamadas secretas, mensajes ocultos, y que eso fue lo que detonó la furia de Pep Guardiola, la que hizo que el presidente le bajara el pulgar y lo declarara transferible de inmediato. Pero la jugada no salió como el Manchester City esperaba. Sin darle una segunda oportunidad. Florentino Pérez, con su red de espías que parece sacada de una película de Hollywood, y su capacidad para anticipar cualquier movimiento, se enteró del coqueteo de Haaland con el grande de España. Y la reacción del presidente fue fulminante, implacable, digna de un hombre que no perdona las traiciones, que no tolera la deslealtad, que pone al club por encima de cualquier interés personal. No hubo segundas oportunidades, no hubo negociaciones para retenerlo, no hubo ruegos para que se quedara. La decisión fue clara. Haaland era transferible, y su destino estaba sellado. Y fue así como el Real Madrid, con una oferta de más de 200 millones de euros, aprovechó la situación y se llevó al talentoso noruego, un movimiento que, aunque doloroso para el City,
fue parte del plan de Florentino para sanear las arcas y tener el capital necesario para sus grandes fichajes, para armar el Real Madrid del futuro, sin ataduras, sin compromisos con nadie que no sea el escudo. Si te parece que esta revelación es una locura, si sentís que el corazón te va a explotar con esta noticia, si te parece que es una movida de otro planeta, dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás de los rumores, el caos que se está gestando la élite del fútbol mundial. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. Y contanos en los comentarios, ¿crees que Haaland traicionó al Manchester City? ¿Florentino hizo bien en venderlo por esa cifra récord? ¿Qué opinás del coqueteo con el Real Madrid? ¿Crees que el Manchester City es demasiado exigente con sus jugadores? Queremos leer tus predicciones más audaces y tu visión más apasionada. Haaland, el bombazo noruego que llega para blindar el ataque y el plan galáctico 3.0 al descubierto. Y en medio de este huracán de salidas y traiciones, Florentino Pérez, con su visión de genio, movió la siguiente pieza en su tablero de ajedrez, una pieza clave para armar el Real Madrid del futuro, un equipo que tiene todo para dominar Europa por la próxima década, un verdadero coloso a prueba de balas. El Real Madrid ficha a Erling Haaland. Sí, el delantero noruego, el crack del Manchester City, el que parecía el reemplazo natural de Agüero, el que tenía el futuro del club inglés en sus manos, se va al Real Madrid por una cifra cercana a los 200 millones de euros, una inversión colosal, pero necesaria para solucionar los problemas en el ataque del equipo, para encontrar el reemplazo de un delantero clave y para blindar la saga. La llegada de Haaland es una respuesta directa a la necesidad del equipo de tener un delantero con más potencia, con más despliegue físico, con más capacidad de desequilibrio. La salida de Vinicius y Rodrygo, aunque dolorosa para el madridismo, fue parte del plan de Florentino para sanear las arcas y tener el capital necesario para sus grandes fichajes, para armar el Real Madrid del futuro, sin ataduras, sin compromisos con nadie que no sea el escudo. Haaland llega para ser el nuevo líder del ataque, el nuevo ídolo de la afición, el hombre que marcará la diferencia en cada partido. Muchos aseguran que Haaland es el atacante del futuro, el que tiene todo para ser el mejor del mundo, y que Florentino ha hecho un fichaje de genio, de esos que cambian campeonatos, de esos que te dan la Champions. Y te lo digo yo, que he visto a los más grandes, que Haaland tiene todo para ser el próximo gran ídolo del Santiago Bernabéu, el hombre que hará soñar a los hinchas con la 15ª, con la 16ª, con la eterna gloria. Y aquí es donde el plan galáctico 3.0 de Florentino Pérez se revela en toda su magnitud, en toda su gloria, en toda su audacia. La venta de Vinicius y Rodrygo no fue un capricho, no fue un error, no fue una decisión tomada a la ligera. Fue una estrategia milimétrica para obtener el capital necesario para fichar a Haaland y a otras piezas clave que aún no salieron a la luz, pero que ya están en la mira de Florentino, que ya son parte de su plan maestro. Florentino no solo se deshizo de dos jugadores que, según sus fuentes, ya no encajaban en el nuevo proyecto, que ya habían cumplido un ciclo, que ya no tenían la misma ambición, sino que también obtuvo la inyección económica que necesitaba para armar un equipo a prueba de balas, un equipo de ensueño, un equipo que tiene todo para dominar el fútbol por la próxima década, un verdadero coloso, un fortín inexpugnable, un equipo que será leyenda. El Real Madrid se ha reinventado, se ha desprendido de sus estrellas para crear un equipo más potente, más joven, más completo, más imparable. La llegada de Haaland y las demás piezas que se sumarán al proyecto es la confirmación de que el Real Madrid está de vuelta, más fuerte que nunca, más ambicioso que nunca, más galáctico que nunca, listo para conquistar el mundo. El impacto global, un nuevo orden en el fútbol mundial y la visión audaz de Florentino. Esta serie de jugadas maestras de Florentino Pérez, la salida de Vinicius y Rodrygo y la confirmación de Erling Haaland como el nuevo depredador del ataque blanco no es solo un asunto interno del Real Madrid. Es un terremoto de magnitud 8 que sacude los cimientos del fútbol mundial, que hace temblar cada rincón del planeta, desde las oficinas de la FIFA hasta el potrero más humilde de cualquier barrio, desde las grandes ligas europeas hasta los campeonatos más exóticos. La irrupción de la Liga Saudí como un actor principal, como un gigante imparable en el mercado de pases, con una chequera ilimitada, está cambiando las reglas del juego de una manera radical, irreversible, sin vuelta atrás. Ya no es solo Europa la que tiene el monopolio de los grandes talentos, la que atrae a las máximas estrellas con su historia, su prestigio y su competitividad. Ahora hay un nuevo jugador en la cancha, uno con bolsillos infinitos y una ambición desmedida, dispuesto a pagar lo que sea por los mejores jugadores del mundo, sin importar el precio ni las lealtades, ni el historial de títulos, ni la historia de los clubes. Muchos aseguran que estamos en una encrucijada del fútbol, en un punto de no retorno, y estas decisiones van a marcar el camino para los próximos años, para las próximas décadas, definiendo el futuro del deporte rey tal como lo conocemos.
Es una lucha de poder, de visiones, de modelos de negocio, de filosofías que chocan y se enfrentan en un escenario global, con consecuencias impredecibles para todos los actores involucrados. Y nosotros, fieles a nuestro compromiso con la verdad, somos testigos de primera fila de este drama épico que se está desarrollando ante nuestros ojos, un drama que nos tiene a todos pegados a la pantalla, sin poder pestañear, esperando el próximo giro de los acontecimientos, la próxima bomba que explote en el mercado. El secreto que explotará redes, el pacto oculto, la verdad detrás de la jugada maestra de Florentino Pérez que nadie se animó a contar y la declaración que ha hecho temblar los cimientos del vestuario del Real Madrid, todo se ha revelado en un solo día, en un torbellino de emociones que ha paralizado el mundo del fútbol. Si pensabas que ya lo habías visto todo, que el mercado de pases estaba calmo, que las aguas se habían tranquilizado después de las tormentas, prepárate para que la silla te dé una patada y te haga caer de espaldas, porque lo que ha sucedido en la capital española es la confirmación definitiva de que Florentino Pérez es el ajedrecista más audaz del mundo y de que su plan, el Plan Galáctico 3.0, ya está en marcha, con la llegada de un depredador y una declaración que ha encendido un polvorín. El bombazo es tan fuerte, tan brutal, que ha hecho temblar los cimientos del deporte rey y ha generado un debate apasionado que no dejará a nadie indiferente. Sí, leíste bien. Si creías que la historia de amor entre el Real Madrid y sus jóvenes talentos era eterna, si te aferrabas a la idea de que el proyecto deportivo era inamovible, prepárate para la realidad cruda y sin filtro, para la noticia que lo cambia todo, para la verdad que duele pero que te mantiene enganchado a la pantalla, sin poder pestañear, masticando cada palabra como si fuera el último bocado de un asado, con la brasa al punto justo y el chimichurri listo. Bienvenidos a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad incuestionable con la emoción que buscas, esa adrenalina que te mantiene pegado a la pantalla. Aquí no hay medias tintas, no hay versiones edulcoradas, no hay cuentos de hadas para dormir la siesta, solo hechos verificados hasta la médula, datos que te van a volar la cabeza y un análisis tan picante, tan profundo, tan revelador que te hará exclamar: no lo puedo creer, esto es una locura, una movida de ajedrez que solo un genio como Florentino podría planear, un verdadero jaque mate al sistema, una obra maestra de la ingeniería deportiva, una jugada que cambiará el juego para siempre. Porque lo que ha sucedido es un drama épico, una historia de ambición y sacrificio que tiene a Moisés Caicedo como protagonista de un fichaje que paralizó Europa y de una declaración que ha dejado al Real Madrid en vilo, con un vestuario que se ha convertido en un campo de batalla. Y te lo voy a contar todo, con lujo de detalles, sin guardarme nada, para que entiendas la magnitud de lo que estamos presenciando, la verdadera redefinición del fútbol. La llegada de Moisés Caicedo al Real Madrid no fue un simple traspaso, fue una operación quirúrgica de Florentino Pérez que superó a los gigantes de la Premier League. Los informes que recibimos de fuentes internas, que son tan confiables como el sol que sale cada mañana, nos confirman que la directiva del Chelsea y del Liverpool se sintieron humilladas, traicionadas, al enterarse de la movida. Muchos aseguran que la cúpula del Chelsea se reunió de emergencia, que no podían creer la noticia, que se sentían traicionados por Caicedo y su agente, y que la situación en el vestuario era de caos, de incertidumbre, de un futuro que se había vuelto gris de la noche a la mañana, con la sombra de la derrota planeando sobre sus cabezas. La frustración era palpable, la rabia incontenible, la sensación de haber perdido una batalla clave en la guerra por la hegemonía europea. El Real Madrid, con una oferta que superó lo impensable, se llevó a uno de los mediocampistas más codiciados del planeta, el pibe ecuatoriano que tiene todo para ser el próximo gran ídolo del fútbol mundial. Y te lo digo yo, que he visto a los más grandes, que la llegada de Caicedo fue el inicio de una nueva era, una era de ambición desmedida, de goles, de títulos, de gloria eterna. Si te sorprende tanto como nosotros, si sentís que la piel de gallina te recorre el cuerpo con esta revelación, si te parece que es una locura, dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás de los rumores, el caos que se está gestando la élite del fútbol mundial. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. Y contanos en los comentarios, ¿crees que la llegada de Caicedo era necesaria para el Real Madrid? ¿Florentino actuó como un genio o como un traidor? Queremos leer tu análisis más profundo y tus predicciones más audaces, tu visión de futuro para el mediocampo blanco. Pero lo más fuerte llegó cuando. Y aquí es donde todo cambió, donde la euforia por el fichaje se mezcló con el pánico y la incertidumbre. Mientras los hinchas celebraban la llegada de Caicedo, mientras las redes sociales se inundaban de memes y de festejos, una declaración del pibe ecuatoriano hizo temblar al Real Madrid de una forma que nadie se esperaba. En su primera entrevista como jugador blanco, Moisés Caicedo, con una seguridad que asombra, soltó la bomba que nadie vio venir. Muchos aseguran que la declaración de Caicedo fue un puñetazo a la mesa, un grito de guerra, una muestra de ambición que ha dejado al Real Madrid en una encrucijada, sin saber si esto es la bendición más grande o el problema más grande de su historia.
El pibe ecuatoriano, con un tono firme y sin titubear, dijo sin rodeos que no vengo a ser uno más, vengo a ser titular, vengo a pelear un lugar y a demostrar que puedo ser el líder de este mediocampo. La declaración, que ha sido confirmada por fuentes muy cercanas al entorno del jugador, cayó como un baldazo de agua helada de verdad, sobre la afición y lo que es aún más grave, sobre el vestuario. El mensaje era claro: Caicedo no viene a ser un suplente, no viene a rotar, no viene a esperar su oportunidad. Caicedo viene a robarse el protagonismo, a ser el nuevo líder, el nuevo comandante de un mediocampo que ya tiene a jugadores de la talla de Camavinga, Tchouaméni y Valverde. Espera a conocer el detalle que lo cambia todo, que le da sentido a la llegada de Caicedo, que te explica por qué Florentino Pérez, ese hombre de hierro que no se casa con nadie, que no tiene amigos en los negocios, que solo piensa en el Real Madrid, decidió darle la espalda a un jugador que había sido clave en momentos decisivos, un hombre que había marcado goles que valían títulos, un talento puro que prometía ser una leyenda. La respuesta no está en el rendimiento deportivo del ecuatoriano, que es incuestionable. La respuesta está en el Plan Galáctico 3.0 de Florentino, en una estrategia milimétrica que buscaba un objetivo: obtener el capital necesario para fichar a Haaland y a otras piezas clave que aún no salieron a la luz. La venta de Vinicius Jr. a la Liga Saudí por una cifra estratosférica, de más de 200 millones de euros, no fue un error, no fue un capricho del presidente, no fue una traición a los ídolos. Fue la pieza clave que le permitió al Real Madrid bancarse el fichaje de Erling Haaland y de otros jugadores que aún no salieron a la luz. Florentino no solo se deshizo de un jugador que, según sus fuentes, ya no encajaban en el nuevo proyecto, sino que también obtuvo la inyección económica que necesitaba para armar un equipo a prueba de balas, un equipo de ensueño, un equipo que tiene todo para dominar el fútbol por la próxima década. Muchos aseguran que Florentino se sacó la máscara, que demostró su verdadera cara, la de un genio que sacrifica piezas valiosas para ganar la guerra, la de un estratega que piensa en el club y en su futuro por encima de todo.